Listo, ahí está, ya está la grabación. Cuando nosotros hablamos acerca de este periodo, con tristeza, podríamos decir, o con sentimientos encontrados, podríamos decir que se acaba, ¿no? La etapa autóctona del Perú, porque de aquí lo que vamos a ver va a ser una síntesis, una influencia de lo que va a ser el mundo occidental, ¿no? El cual pues va a repercutir hasta el día de hoy, como por ejemplo algo que tenemos y que no sabemos, ¿no? Cómo salir de ello, como es la corrupción, ¿sí? Entonces, el Tahuantinsuyo es también conocido como la etapa pamperuano, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de un horizonte, si hacemos alusión a lo que es la cronología de John Rowe, recuerda que aquí se acaba, ¿no? Aquí se acaba con la tercera síntesis dada por los incas. Conocía también como el intermedio tardío, perdón, lo que es el horizonte tardío, el horizonte final, ¿sí? Vamos a ver por aquí lo que es primero la ubicación. Es muy importante, nosotros recordemos el Tahuantinsuyo, como lo ves ahí en la imagen, se encuentra en ¿cuántos países? Vamos aquí. Ahí está, ¿no? Siguiendo la imagen, podríamos decir 6, 5, creo que ahí faltó uno. 4, 5, ¿no? Está bien, 1, 2, 6, 6, 6 países. Mira, desde los colochos, desde Colombia, vamos a ver que los incas llegaron también a dominar una pequeña parte, porque ya de ahí, pues, los españoles estaban ya viniendo, ¿no? Y todo lo que vamos a ver en la próxima clase, pero son 6, 6. Ahí está, mira, todo lo que es el mapa, desde lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, por supuesto. Yo no sé si has visto, tal vez, ahora lo puedes encontrar en lo que es el YouTube, vas a encontrar a la Concagua, ¿sabes? ¿No? La Concagua como la cúspide de la cordillera de los Andes, y los incas iban hasta la Concagua a dejar ofrendas. Han encontrado momias en la Concagua, en Mendoza, allá en Argentina, ¿no? Entonces sabían los incas de la existencia, ¿no? De, por ejemplo, la Concagua, que hoy sabemos, pues, que es, como te vuelvo a recalcar, la montaña más alta de la cordillera de los Andes. Entonces ahí tenemos 6 países, ¿no? La extensión por el norte, como dice, río Ancasmay en Colombia, ¿no? Por el sur, en Chile, vamos a ver en el río Maule. La ceja de selva, ojo, en el este la ceja de selva, mira qué importante, y esto a veces suelen preguntar acerca de por qué del imperio del Tahuantinsuyo, por qué el Tahuantinsuyo no llegó a la selva baja. Te das cuenta que no llegó hacia la zona de Brasil, a lo que tal vez nosotros conocemos en geografía, en regiones naturales como la zona de Omagua, la selva baja, la llanura amazónica, ¿no? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado tal vez en la selva? Porque sí lo conocían, ojo, conocían la selva amazónica, y esto lo conocían desde lo que es Chavín, porque recuerda que traían, ¿no? Lo que son plumas, las garras del jaguar, ¿no? Y todo lo demás. Pero ¿por qué no llegaron a acentuarse a ese lugar? No pudieron conquistarla. En realidad que más que no pudieron conquistarla, porque la verdad es que sí eran muy poderosos ejércitamente, aunque la mayoría de sus
podríamos decir, adhesiones territoriales fueron a través de alianzas, ¿no? La mayoría fue a través de pacíficas, ¿no? Tratos pacíficos que se insertaron al imperio del Tahuantinsuyo. Pero la verdad es que mencionan que no llegaron hacia la zona de la selva amazónica a conquistarla por las condiciones geográficas. Tú sabes que entre la selva alta y la selva baja, la más productora por la presencia de los valles longitudinales es la selva alta. Ahí encuentras, ¿no? Lo que son, pues, el Guayaga, Chanchamayo, ¿no? Todos esos valles en las cuales vas a producir coca, café, cacao, ¿no? Principalmente. Pero en la selva baja no encuentras valles, no existen valles en la selva baja. ¿Hay producción agrícola? Sí, ahora sí, sí la hay, ¿no? En los altos principalmente, pero es poca. Es más, tienes un denso terreno, ¿no? Que muchas veces para inundado, que son las tahuampas, por ejemplo. Entonces, esas características geográficas como que no le atrayeron, ¿no? A los incas para poder ir a conquistar. Sí lo conocían, sí lo conocían, sabía de su existencia, es más, iban a traer tal vez algunas cosas para el Tahuantinsuyo, pero no se atrevieron a más. ¿No? Como que no le daban tanta importancia y eso es lo que ha pasado históricamente con la selva amazónica. Es por eso que mucho terreno terminamos cediendo a Brasil sin ni siquiera ir a guerras, ¿no? Bien, ahí tenemos la división. Por ejemplo, si hablamos de lo que es el color rojito, ¿qué será? Son cuatro suyos, son cuatro suyos. No, no, no son cinco suyos, son cuatro suyos. El rojito, el color rojito, ¿qué será? ¿Chinchaysuyo, Collasuyo, Antinsuyo o Continsuyo? Ya, muy bien, sí. Exacto, ¿no? El color rojo es considerado como el suyo, ¿no? Y como vemos, podemos apreciarlo en el mapa, y eso es algo que tú debes de ahí recalcar, apuntarlo, es el suyo más extenso, ¿no? El suyo se caracteriza por ser el más extenso, ¿sí? Y también podríamos decir ahí otra de las características, el hecho de que en esa zona lo que primaba era la ganadería, ¿sí? Actividad comercial, económica, perdón, actividad económica. Porque en el azul, ¿no? En el color azul, por ejemplo, ahí, ¿qué suyo encontramos en el color azul? En el color azul, entonces, ¿qué estaría? Por supuesto, exacto, ¿no? Es el Chinchaysuyo. Excelente. Y tú sabes que ahí, pues, porque primaba principalmente lo que es los chinchas, ¿no? Por el comercio. ¿Sabes qué es lo que aquí pueden preguntar? Es, por ejemplo, ¿no? Acerca de tal vez en qué es, porque no te preguntan los cuatro suyos, eso es muy fácil, ¿no? Todo el mundo sabe Chinchaysuyo, Collasuyo, Antinsuyo, Continsuyo. Pero sí hay alguna referencia, como por ejemplo ubicación, ¿no? Tú sabes que las culturas del intermedio tardío, o sea, todas esas culturas que empezaban con Che menos Chavín, fueron adheridas, algunas violentas y algunas de manera pacífica, al Tahuantinsuyo. Entonces, por ahí la pregunta puede ser, ¿no? La adhesión de los Chimú
al Tahuantinsuyo, ¿no? Fue hecha dentro de qué suyo. Ahí está Chinchaysuyo, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de los chachapoyas, ¿no? Que también fueron después adheridas por los incas. ¿En dónde, dentro de los suyos, en dónde estarían los chachapoyas? ¿Qué es lo que viene en admisión, por favor? Ahí me perdí un poquito. De los suyos, claro, 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 sí, pero eh, te comento, Incas, o bueno, el Tahuantinsuyo es un tema muy clásico, ¿no? Muy clásico, claro, pues evidentemente sabemos los cuatro suyos, pero más allá de saber sus nombres es saber estos datos que justamente te estoy mencionando, como es ubicación, extensión, actividad económica, ¿no? En el caso de lo que es por ejemplo, como te mencionaba, Chachapoyas, ahí estaría dentro del antisuyo, ¿no? Dentro del antisuyo. Ahí estarían los Chachapoyas, que es el suyo que se encuentra más al norte, el que llegó más al norte, el que llegó a la zona de Colombia, ¿no? Y de ahí, bueno, el más pequeño es evidente, el del color verde, que es el Continsuyo, ¿no? El Continsuyo también es muy importante porque ahí se encuentra principalmente, podríamos decir, la religión, ¿no? La religión, lo que es en el Cusco, ¿no? El Cusco, ahí en cuanto a la casta sacerdotal, ¿no? Vamos a encontrar principalmente en el Continsuyo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, sí, por supuesto. Y mira, este año, este año que estamos de celebración por lo que es la independencia, los 200 años, el bicentenario de lo que es la independencia del Perú, yo creo que sería muy recurrente no solamente este tema, ¿no? Porque aquí se acaba, como te dije, el periodo autóctono del país. Claro que va a seguir características autóctonas, pero muchas de ellas van a ser mezcladas con características occidentales. Puede venir también, y eso lo vamos a estudiar, lo que es el proceso de independencia. No me cabe duda de que pueda venir tal vez una pregunta por ahí en examen de admisión, en cualquier universidad. Y hasta tal vez el onceño de Leguía. Y hasta tal vez el onceño de Leguía. ¿Y por qué te vendría el onceño de Leguía? Te vendría tal vez el onceño de Leguía, ¿por qué? Claro, por supuesto, ¿no? Por el centenario de la independencia, ¿no? Entonces yo creo que, porque tú sabes que ahora en todas las universidades las preguntas están siendo muy coyunturales, ¿no? Y yo creo que por ahí, ¿no? Bajo mi experiencia en los exámenes de admisión, puedan ser preguntas, ¿no? Recuerdo que cuando Mario Vargas Llosa se convirtió en Nobel, las preguntas de literatura vinieron sobre sus obras. ¿No? Claro. Bien, por supuesto, por ahí también, ¿no? Alguna pregunta relacionada con el COVID, no sé, tal vez en las ciencias naturales, pero también aquí con respecto, no sé, a lo que son las pandemias, ¿no? Como vimos la semana pasada, por ejemplo, la epidemia de la peste negra, ¿sí? En cuanto tal vez a lo que es la geografía con respecto a la conservación del medio ambiente y todo lo demás. Muy bien, retornando al tema, tenemos en cuanto a lo que es el origen del Tahuantinsuyo, tenemos un origen legendario y un origen histórico, ¿no? Es muy común que las culturas, ¿no? Tengan, mira, esto lo vemos desde Grecia, desde Roma, que tienen su origen legendario, ¿no? O sea, es algo pues que tú le cuentas a la gente y la gente se asombra, ¿no? Y de esa manera pues dice, wow, ¿no? Tu Dios es poderoso, oye, sí, mira que qué tan complejo, ¿no? ¿Cómo ha sido el origen? Pues entonces, para poder, ¿no? Someter también a las personas a través de toda esta manifestación de seres, ¿no? A veces hasta
de la imaginación sacados, tenemos siempre un origen legendario y un origen histórico. Este origen legendario está un poco también adaptado a características, la verdad es que europeas, ¿ah? Ahí podríamos encontrar ya una mezcla acerca de ello. En estas leyendas vamos a encontrar primero la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? La suma y narración de los incas, ¿no? Ahí tenemos a Juan de Betanzos, el autor, ¿no? Los cuatro hermanos Ayars, y te das cuenta, ¿no? Dentro de la historia, por ejemplo, te narra acerca del hecho que las personas tengan que hacer caso, ¿no? O sea, tengan que cumplir o seguir con las normas, porque si tú no sigues con las normas, entonces te castigan, te pasa algo, te conviertes en piedra, te conviertes así como pasó también en algunos hechos de la propia Biblia, ¿no? Que viene ya desde la cultura occidental, en sal, ¿no? O prácticamente terminas pues quedándote en el camino. ¿No? Si no haces caso, por ejemplo, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo, no hizo caso a lo que es Dios, su marido, se comió la manzana, entonces hay un castigo, pues, ¿no? Entonces, aquí también pasa lo mismo. Al final, quien queda es Ayarmanco, ¿no? Que será Manco Cápac, y queda pues Mama Ocllo, ¿no? Quedan los dos. Ojo, Ayarmanco y Mama Ocllo no eran pareja, no eran pareja, más bien eran cuñados, ¿no? Porque eran cuatro hermanos con sus esposas, Ayarmanco se queda con su cuñada Mama Ocllo y ya ahí termina. Ahí termina porque lo demás lo contará en la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso de la Vega también, ¿no? Con medio un poco una mezcla de occidente, el hecho de que el hombre, ¿no? Siempre tenga al lado a su mujer, ¿no? Porque un hombre bueno siempre tendrá pues una mujer buena que le ayude a realizar pues sus objetivos, al lograr, ¿no? Lo que se propone, todas sus metas y demás. Ahí está, bueno, prácticamente Garcilaso termina uniendo a estos cuñados para que formen el imperio, o bueno, primero el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cómo comienzo a leer historia para entenderla? Bueno, en realidad yo creo que a veces uno necesita dos cosas. Primero, estar concentrado y abrir su mente cuando lees, ¿no? Algún relato histórico y también asociarlos con algunas, tal vez, cosas que hoy en día tenemos y pueden ser consecuencias que esto se dé en producto de hechos pasados, ¿no? De esa manera nosotros tenemos una hilación de acciones o de procesos históricos que nos van a hacer entender mejor, ¿no? Claro, por supuesto, a veces yo te digo, también a mí me gusta mucho ver documentales porque es la mejor manera de cómo yo también puedo fortalecer los conocimientos, no solamente en los libros, ¿no? Que a veces suelen ser también, ¿no? Yo entiendo, muy tediosos leerlas, pero eso con la práctica tú te vas acostumbrando, ¿no? Bien, y el histórico, porque si no, imagínate, vamos a demorarnos toda la hora y no nos va a alcanzar a terminar. Y el histórico ya tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que hay una evidencia científica. Aquí hay una fuente confiable, el cual te menciona la existencia de cómo surgió. En este caso, pues como dice, procedencia de los tiahuanacos, ¿no? Es decir, estas personas que estaban en la meseta del Collao, por las condiciones climatológicas también que se encontraban y también por las condiciones de relieve, porque recuerda que les pasó a los tiahuanacos, se terminaron pues rompiendo en mil pedazos por un descenso brusco de la temperatura, una helada extrema. Entonces eso hizo que poco a poco se vayan, ¿no? Después cuando se convirtieron en reinos aymara, los lupunas, los collas y los demás
confederaciones se vayan a ir en búsqueda de un lugar donde hayan condiciones prósperas para que puedan generar sus actividades económicas y con ellos mantenerse. De esa manera es que a través de un proceso de migración desde la meseta del Collao llegan hasta lo que es el Cusco propiamente, porque recuerda que ahí estamos dentro de una zona fértil, estamos en un valle, ¿no? Eso, por ejemplo, esta procedencia histórica, por ejemplo, los menciona Walter Espinosa, ¿no? Valdemar Espinosa, perdón, ¿no? Que a través de una migración desde el Talpicala, ¿no? Llegaron hasta lo que es la zona del Cusco, ¿sí? Bien, sí, por supuesto. El idioma puquina que venía ya desde esta zona también se trasladó, ¿no? Se trasladó hacia el Cusco. Claro que por el hecho de que mucha de las zonas de los Andes y también de la costa hablaban el quechua, entonces también, ¿no? Recuerda que había varias lenguas, el puquina, el quechua, ¿no? El aymara, entre otras que desde aquí tienen procedencia, ¿sí? Continuamos entonces a ver por aquí lo que es el proceso histórico. Ya. Tres etapas. El curacazgo, la confederación y el imperio, ¿sí? El curacazgo es cuando recién pues están ellos organizando, ¿no? Están viendo en dónde irse a vivir, ¿no? Que les dé alimentos, que les dé una casita en la cual ellos puedan sentirse abrigaditos, podríamos decir, ¿no? Entonces el curacazgo se basa en ello, como dice ahí, asentamiento y fundación del Cusco, ¿sí? Es desde la migración del Taipicala hasta su llegada de Manco Cápac y Mamahoyo, en este caso, ¿no? Al Cusco, ¿sí? De ahí, de ahí, vamos a ver una etapa de confederación. Lo que pasa es que ya cuando se encuentran acentuados en el Cusco, van a querer ampliar sus dominios, ¿no? Y se van a dar cuenta que alrededor existen algunas etnias que se caracterizan por ser militares, como por ejemplo los chancas, ¿no? Entonces como que se van a aliar. La confederación es una etapa de alianzas, recuérdalo, ¿sí? Es así como un tipo, podríamos decir, liga, ¿no? Así las ligas que existieron en Grecia, la liga de Delo, ¿no? La liga del Peloponeso, así, un tipo de liga, ¿no? Pero al estilo inca, ¿no? En este caso, pues, el fin era para poder, ¿no? Eh, luchar principalmente contra los chancas, que habían visto pues como una etnia muy guerrera, que ellos tenían que confrontar para mantenerse en esa zona y un poco expandir sus dominios, ¿sí? Entonces se unen contra esta etnia y de ahí va a terminar pues con justamente el enfrentamiento con los chancas. ¿Recuerdas la batalla? ¿En qué batalla? El enfrentamiento con los chancas, claro, la confederación en el enfrentamiento con los chancas, en la batalla, recuerda, en la batalla de Yaguarpampa, recuérdala ahí, la batalla de Yaguarpampa, ¿sí? La batalla de Yaguarpampa, ahí está lo que es, aquí recuerda a dos personajes, Inca Roca, vamos a ponerlo por aquí, recuerda a Inca Roca, ¿sí? Inca Roca porque él también inicia una dinastía. Vamos a ver que aquí existen dos dinastías, la dinastía Urin y la dinastía Anan. Inca Roca inicia la dinastía Anan, que son los de arriba, ¿sí? Y de ahí vamos a encontrar, como te digo, a lo que después se llamará como Pachacútec. Aquí encontramos a Akusi Waki, ¿no? Akusi Yupanqui, Akusi Yupanqui, cuando era pues un príncipe nada más,
¿no? Kusi Yupanqui, cuando era un príncipe, lucha contra los chancas en la batalla de Yaguarpampa, les gana, y cuando les gana en la batalla, él se cambia de nombre y se empieza a llamar Pachacútec. Con eso, la etapa de confederación termina e inicia la etapa de imperio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Mencionan que en esta etapa de guerra ya pues no lograron su objetivo, entonces se dieron cuenta de que ellos podían extender más sus dominios, y las personas que se habían aliado a Kusi Yupanqui se podían someter a él, ¿no? Entonces eso es lo que él al final termina logrando. Y por ello inicia la etapa de imperio. Presenta un periodo de inicio con Pachacútec, luego de que como te dije, logra vencer a los chancas, ¿sí? Tenemos a Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac. ¿Te acuerdas quién era el Inca navegante considerado? El Inca navegante. Claro, muy bien, Paola, ¿no? Yaguarpampa. ¿Te acuerdas quién era el Inca navegante? Ahí está Tupac Inca Yupanqui, excelente, ¿no? Mencionan que hasta la zona de Oceanía había llegado. Y bueno, Huayna Cápac, que ya será al final, ¿no? Termina muriendo por una viruela traída por los españoles. Su muerte genera pues una crisis y el enfrentamiento de sus hijos, que vamos a también comentarlo más adelante. Aquí está la etapa de expansión. Ojo, la etapa de expansión está dentro del imperio, ¿ya? La etapa de expansión está dentro del imperio. Las dos dinastías, Urin y Anan. Aquí recordar, Urin son los de abajo, ¿sí? Y Anan son los de arriba. Urin, los de abajo. Ellos se encontraban principalmente en la zona del Cusco, ¿sí? Eran sacerdotes, ¿sí? Y Anan eran los de arriba, y ellos se encontraban en la zona norte, ¿sí? En la zona norte, por ahí por lo que es hoy día pues, Piura, ¿no? Cajamarca, esa zona, y eran militares, ¿sí? Eran militares. Sí, sí, eso lo vamos a contar mayor detalle la próxima semana, porque muere Huayna Cápac, queda el príncipe heredero, que era Ninan Koyushi. Y Ninan Koyushi también termina muriendo de la misma manera, de la viruela. Entonces, como muere el Inca y muere el Auqui, ¿quién queda a cargo? Y por eso vino la pelea, ¿no? La confrontación. Pero lo vamos a explicar más adelante. Bueno, Pachacute ya lo dijimos, vence a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, fue el que inicia y organiza el imperio del Tahuantinsuyo. Tupac Inca Yupanqui, como te dije, es el Inca navegante, llegó hasta la zona de Oceanía, aquí mucha expansión, ¿sí? Extiende los dominios del imperio, mira, somete a los chimú y a los chachapoyas, que no fue nada fácil, no fue nada fácil porque ellos eran también guerreros, ellos eran militares, porque recuerda que antes de ser chimú, antes de ser chachapoyas, eran wari y tenían, ¿no? Ese aporte militar, ¿no? Degollaban a las personas, entonces no fue fácil, pero al final los sometió. Eh, Bien, Huayna Cápac, que quería seguir expandiendo los dominios del Tahuantinsuyo, se fue mucho más al norte, pero terminó falleciendo por una enfermedad que trajeron los españoles, que era pues la viruela, ¿no? Eso trajo, pues ahí como dicen, ¿no? Lo que es una crisis, ¿no? Coincide con el segundo viaje de Pizarro, bueno, podríamos decir ahí como un dato, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado, ahora vamos a continuar con la organización económica. A ver, una de las características de lo que es, una de las características de lo que es el Tahuantinsuyo era que ellos
podríamos decir que respetaban mucho la tierra, porque recuerda que la tierra era sagrada, era una diosa, ¿no? La Pachamama, era una diosa. Entonces, lo que ellos más que nada hicieron fue una distribución de esta tierra, con el fin de alimentarse y de adquirir ofrendas para sus propios dioses, ¿sí? Eh, pero después ya con la llegada de los españoles, ¿no? Vemos como la repartición de las tierras, como una situación de poder, ¿no? De esclavitud, ¿no? De enriquecimiento, van a traer abajo todo este sistema, ¿sí? Algo de eso se mantiene y lo vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Eh, en el caso de lo que son las formas de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, los principios. Importante, esto también, cuando te hablan acerca del Tahuantinsuyo, esto viene mucho. Principios de la economía inca, la reciprocidad y la redistribución. ¿Cómo es eso? La reciprocidad quiere decir que hay una cooperación mutua dentro de los aillos. Es decir, todos trabajan para un fin. Y seguramente tú lo has visto en la sierra, en la zona de los Andes, las personas se organizan para, hasta el día de hoy, ¿no? Poder hacer un puente, ¿no? Poder ellos mismos mejorar sus condiciones de vida, servicios, no llegan ni Sedapal y ellos ven la manera de cómo adquirir agua, ¿no? Y eso era lo que hacían también desde la época de los incas, ¿no? Esa es la reciprocidad. ¿Y qué es la redistribución? A ver, vamos a encontrar que existen trabajos que hace las personas para el Estado, que es la famosa mita, que era obligatoria. Si bien es cierto, esta se hacía en las minas, en el campo, en otras actividades, era con un fin también. Era con el fin de poder acumular recursos que al final, cuando suceda tal vez un fenómeno en el niño, estos recursos devuelvan, sean redistribuidos a la población como una ayuda, ¿no? Es como que hoy en día nosotros, todos, absolutamente todos nosotros, pagamos impuestos. Tú también los pagas. Al comprar un chicle de 20 céntimos pagas el IGB, que es un impuesto que al fin y al cabo lo termina recaudando el Estado. Y esto se termina redistribuyendo hacia nosotros en, por ejemplo, la educación, que es gratuita. Tú quieres ingresar a la uni. Cuando ingresas a la uni, ¿no? Se te va a retribuir todos estos impuestos que tanto tú como todos los peruanos hemos dado, ¿no? Entonces, ahí viene la redistribución, realizada por el Estado, el que acumula los excedentes y lo distribuye, ¿no? Cuando hoy en día suceden siniestros, viene lo que es INDECI, ¿no? Les da carpas, les da alimentos no perecibles, les da frazadas, pero todo eso ¿de dónde ha salido? Todo eso no ha salido del bolsillo del presidente, ¿no? Ni de las autoridades. Ha salido de nosotros mismos, de nuestros impuestos, ¿sí? Esa es redistribución. Bien, continuamos, ¿sí? Bien, continuamos por aquí. La distribución de las tierras. Un ratito, por favor. Ya, continuamos. La distribución de tierras. No existió la propiedad privada, como te digo, aquí hubo una distribución de tierras porque la tierra era sagrada, era una diosa y tú no puedes repartir a las diosas, ¿no? Porque si no, te castiga. No te deja en sequía, no en este caso, si hablamos de la mamá, de la Pachamama, no produce, se vuelve infértil. Entonces, ¿no? Hay que cuidarla.
hay que cuidarla. Esto del término de propiedad privada, pues ya es una llegada con los españoles, ¿no? Tenemos tres tierras del Ayllu, ¿no? O sea, era del pueblo, ¿no? Del pueblo común, del Hatun Runa. Cuando las personas se casaban, el hombre y la mujer se casaban en el imperio, les daban un topo, ¿no? Que era una parcela de tierra, para que puedan ellos trabajarla y así vivir. Al hombre le daban un topo y a la mujer le daban medio topo, ¿no? De esta manera ellos se mantenían y de esa manera también le podían, ¿no? Dar al Estado, tal vez eh, podríamos decir ofrendas, ¿no? Y otras cosas más. Eh, las tierras del sol, que eran para, como dice aquí, los sacerdotes, para lo que es los rituales, ¿no? Las ceremonias religiosas. Y las tierras del Inca y de Supanaca. Ojo, las tierras del Inca, pues eran inmensas, ¿no? No tenían comparación con las del Layo y con las del Sol. Pero las tierras del Inca, ¿quiénes al final lo terminaban trabajando? Aquí es importante saber que si bien es cierto, el Inca y su panaca tenía tierras y eran mucho más, eran como 100 veces más grandes que las del Ayllu, estas tierras del Inca, que eran las tierras del Estado, ¿no? Al final, porque el Estado es el Inca, recuerda, ¿no? Al final eran trabajadas por el Ayllu, ¿no? O sea, por las personas del Ayllu, a través de la mita, ¿sí? Y aquí están las formas de trabajo. El AINI, la MINCA y la MITA. El AINI es la prestación, como dice aquí, recíproca entre los miembros del AIO. Imagínense que todos ustedes, el salón 28, son un AIO. Todos ustedes son un AIO. Y yo he visto, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, ahí en el chat ponen, registren su asistencia. Mira cómo tú ayudas a tus compañeros, miembros de tu AIO, a que no se olviden a registrar sus asistencias. Tú estás haciendo ahí un AINI. Tú estás haciendo AINI con tus compañeros. Oye, no sé cómo te sale esta pregunta de matemática, esta pregunta de química, ¿no? A ver, yo te ayudo, mira, ¿tienes algún material que me pueda servir? Ahí estás haciendo AINI. Eso hacían, ¿no? Desde lo que es el Tahuantinsuyo. Se realizaba entre los mismos miembros del AIO. En cambio, la minca es el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, ¿no? Ya es, por ejemplo, tú que eres un IU, te juntas con el aula 2027 y entre los dos, entre los dos se ayudan. Eso es minca, ¿no? En varias comunidades se ayudan para poder mejorar el lugar donde se encuentren. Ahí, como dicen, construir caminos, depósitos. Es lo que sucede, como te dije, es lo que sucede, como te dije, cuando vemos hasta el día de hoy que la población se organiza para construir puentes, ¿no? A ver, Miguel me dice, la redistribución es simétrica y asimétrica. Sí, la reciprocidad. La reciprocidad, la reciprocidad es simétrica porque es entre los miembros del ayllu, ¿sí? La reciprocidad es simétrica porque es de persona a persona que se encuentra dentro del ayllu, pero también es asimétrica porque se da entre Hatun Runa y Curaca, o sea, se da entre personas que son de, podríamos decir, diferente jerarquía, ¿no? Simétrica ayuda que se da entre personas de misma jerarquía, Hatun Runa con Hatun Runa, y asimétrica entre Hatun Runa con su superior, que sería pues el Curaca, por ejemplo, ¿no?
Ah, y la minca que ya hemos dicho, ¿no? Es el trabajo obligatorio, pero este es importante porque este trabajo obligatorio le permite al Estado poder acumular cosas que al final termine redistribuyendo a la población cuando sucedan siniestros. Tú has escuchado, tú has visto seguramente en la sierra los matrimonios. ¿Ha sido un matrimonio de la sierra, el famoso Palpa? ¿Has visto? Seguramente ya en la televisión, seguramente has visto ese famoso palpa, cómo en una comunidad celebran matrimonios y la comunidad le termina poniendo carro, casa, ahí le cuelgan, has visto en el vestido, en el sastre, le cuelgan plata, ¿no? Ese es el regalo, ¿no? Claro, y es exacto, Santa Rosa. Y la persona, ¿no? Del pueblo le regala una vaca, le regala un caballo. Mira, ese es Aini. Y no se queda ahí porque al fin, después le toca a la otra persona casarse y se devuelve el favor, ¿no? Entre todos, tú has visto, ¿no? Si vas a la zona, a los puneños, por ejemplo, ¿no? Se caracterizan mucho por ayudarse entre ellos, ¿no? Se ayudan mucho en las fiestas patronales, ahí tú te das cuenta cómo se organizan el AINI entre ellos, miembros del mismo AIU. Los huancaínos, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Son un ayu, son los huancaínos y se ayudan entre ellos, ¿no? Se prestan la mano, el dinero y todo lo demás, ¿no? Ahí está. Bueno, estas técnicas agrícolas son aportes de las culturas anteriores que lo mantienen. Los incas, ¿no? Aquí, por ejemplo, los huachaques, que vienen del Chimú, de Sicán, los camellones, como ya hemos hablado, acerca de también llamadas como chacras hundidas, guaruguarus, de los yaguanacos, y esto que ellos hacen, ¿no? Los incas hacen estos andenes porque, mira, se encuentran esto sobre todo, ¿no? En la ceja de selva, vamos a ver ahí en la zona de los Andes, cómo es que hacen estas laderas, ¿no? Estas laderas para que, cómo pueden subir al cerro, por ejemplo, ¿no? Para cultivar a través de escaleritas. Y eso es lo que hacen para poder hacer sus cultivos. Además, que cuando va a llover, ¿no? Vaya a ir por estas escaleritas regándose el agua, ¿no? Y al final para que no se estanque, pues termina deslizándose hacia la base del cerro, ¿sí? Eh, También la deshidratación de los alimentos que ya hemos mencionado, que está relacionado con el control vertical de los pisos ecológicos. Esto que habíamos dicho también en Tiahuanaco, ¿no? Cómo se realizaba, de ahí pasó también a los reinos Aymara y finalmente también los incas terminaron reproduciendo, ¿sí? La organización política. Eh, por aquí, a ver, vamos a un ratito. Voy a sacar mi, mi plumón para poder, un ratito, para poder explicar mejor. Ya, ahí está. Ah, no, esto lo vamos a ver después. Ya, ahí está. Ya, imagínate que todo esto es el Tahuantinsuyo, ¿ya? Eh, Va a ser dividida en cuatro suyos. Aquí al medio va a estar el Inca, ¿no? El Inca, ahí está. El Zapa Inca, el Inca, o también, conocido, ¿no? Como el Hijo del Sol, justamente, ¿no? El Hijo del Sol que tiene el poder absoluto. Él tiene poder religioso, económico, político, ¿no? Eh,
Y de ahí vamos a ver que cada uno de los suyos tendrá también un gobernante, ¿sí? Cada uno de los suyos tendrá a un apocuna. Aquí habrá un apocuna, aquí también un apocuna y así, ¿sí? Conformaban el Consejo Imperial. ¿Quiénes eran el Consejo Imperial? Los 4 apocunas, ¿no? Porque eran 4 suyos. 4 apocunas, el Consejo Imperial, que hoy día serían pues como los ministros, ¿no? Los ministros que aconsejan, que ven pues algunas carteras, educación, salud, así. Eran los apocuna, ¿sí? Ellos también eran llamados como Suyuy, Suyuy Apo, Suyuy Apo. Así también se llamaba, Apocuna o Suyuy Apo. ¿Cuándo se llamaban Suyuy Apo? Cuando conformaban, ¿no? El Consejo Imperial, ahí, los ministerios, ¿no? Como la presidencia, el Consejo de Ministros. Sí. Bueno, en cada una de los ayllus hay provincias, ¿no? Ahí está. Y estas provincias eran dirigidas, ¿no? Por el Apunchi. Apunchi, ahí está. Provincias o guamanis, ¿no? Eran por los Apunchi dirigidos o también llamados como Tocricut, ¿sí? Y finalmente, dentro de la provincia estaban los ayllus. Dentro de las provincias estaban los ayllus. Y quien dirigía el ayllu era el curaca, ¿no? Ahí está. El Zapa Inca, el Apocuna, el Apunchi y el curaca. El Tucuyrricuy, yo lo sacaría por aquí al Tucuyrricuy, porque al final el Tucuyrricuy es el que vigila a todos ellos, ¿no? Es el que vigila a todos ellos. El chismoso, pues, ¿no? Como estábamos diciendo la semana pasada, como los Misi Dominici del Imperio Carolingio, el que se encargaba de decirle absolutamente todo al Inca sobre qué es lo que pasaba, ¿no? Dentro del Ayu, dentro del Guamani, dentro del suyo, ¿sí? Entonces, ahí se encuentra de esta manera la organización política. Bien, vamos a continuar antes que nos gane la hora. A ver, por aquí. Se entendió, ¿no? Si tienes alguna duda, por favor, lo mencionas. Vamos a ver por aquí. La organización social. A ver, la nobleza, ¿no? Era de sangre porque era la familia del Inca, del Zapa Inca, ¿no? Era él y su panaca, ¿sí? Eh, y la nobleza provincial. ¿Quiénes eran la nobleza provincial? Eran aquellos que a través, por ejemplo, del matrimonio, como por ejemplo los chinchas, ¿no? Los chinchas eran nobleza provincial porque a través del matrimonio, ellos se aliaban a los incas, ¿no? Pero como también era una persona de alto rango, entonces ellos pasaban a ser nobleza provincial. Es más, para pactar estas alianzas, como habíamos mencionado, ¿no? El jefe de los chincha daba, y así con las otras culturas, daban a sus hijas, ¿no? Daban a sus hijas a que se case con el Inca como un acto de sello, ¿no? De consolidación de esta alianza. Por eso es que el Inca tenía varias esposas, ¿no? Y por eso es que también tenía varios hijos, ¿no? Tenía como 20 hijos, 25 hijos, claro, con todas las esposas que poseía. Pero nadie era como la Coya. Nadie era como la Coya. ¿Por qué? A ver, sí, el Tucuy Ricuy, que es el que todo lo ve, el que todo lo oye, también Taripa Camayoc, ¿no? También conocido.
De esa manera. Sí, en realidad hay varios nombres, ¿no? En quechua que se pueden mencionar por aquí. Pero sí, sí tienes razón ahí, está bien. Como estábamos mencionando por aquí, entonces, la Coya, por ejemplo, sabía desde pequeña que se iba a casar con el Inca y que su hijo o uno de sus hijos iba a ser el heredero, iba a ser el Lauqui, ¿no? Pero las otras mujeres del Inca no iban a tener este privilegio, ¿no? Que sus hijos sean futuros gobernantes, ¿sí? Es por eso, pues, que después se viene la discusión entre Huáscar y Atahualpa, porque Huáscar era el hijo de la Coya, ¿no? Entonces a él le correspondía el derecho de ser, pues, el gobernador, pero no la Panaca del Norte, del cual sale Atahualpa, que no era hijo de la Coya, sino una de las mujeres del Inca, no lo quería. ¿No? Él quería ser el gobernador, pero por derecho o por las reglas del juego no le pertenecía y ahí vino el enfrentamiento, ¿no? También. Tenemos a los Hatun Runa, que son los hombres comunes, nosotros, por ejemplo, ¿no? Es la mayoría de la población que la constituye, como dice aquí, ¿no? Los yanaconas. Mira, los yanaconas eran sacados de los hatun, eran antiguos hatun runas, ¿sí? Eran antiguos hatun runas que los habían llevado a que trabajen de por vida, a que trabajen de por vida como sirvientes del Inca, de su panaca, ¿no? Y sus hijos eran también sirvientes, nacías y morías como sirviente, ¿no? La yanacona se casaba con el yanacona, tenían yanaconitas y todos ellos eh, eran por el resto de su vida sirvientes del Inca. Las agyas, mujeres destinadas a la preparación de textiles finos y chicha, ¿no? Las agyas también eran mujeres sacadas de los ayllus, ¿no? Ellos iban al Agyahuasi, ¿no? Para hacer justamente estos textiles, estas chichas, para saber cocinar. Eran las famosas llamadas hijas del sol o las vírgenes del sol, ¿no? Los mitmas, que eran los colonos, eran los que iban a todos los lugares para que de manera pacífica puedan someterse al Tahuantinsuyo. Ya cuando los mismas no conseguían su objetivo, entonces los incas sometían de manera violenta. ¿Sí? Primero iban pacíficamente con los mismas y de ahí, si no, los incas procedían a la guerra. Y bueno, los chasquis, ¿no? Muy conocidos, eran los mensajeros, los que se iban a decirle a todo el imperio qué es lo que pasaba. Manifestaciones culturales, a ver, ya para terminar rápidamente. Cosmovisión. Hanampacha, Ucupacha, Caipacha. El Hanampacha y el Ucupacha, ¿no? Es la zona donde se encuentran los dioses, la zona donde se encuentran los dioses. Yo discrepo mucho aquí cuando dice mundo de los muertos. Claro, ahí se los enterraba, pero en realidad el mundo de los muertos estaba aquí en el Caipacha, ¿no? Y eso es, por ejemplo, algo que hasta el día de hoy se mantiene porque ya poner a los muertos en el Ucupacha, o sea, ahí con la idea de infierno, ¿no? O no sé, eso es occidental. El mundo de los muertos y el mundo de los hombres vivos es el Caipacha, ¿no? Es por eso que hoy día cuando tú te vas a la zona de la sierra, si tú tienes algún familiar, como yo, mis abuelos, por ejemplo, ellos me contaban, ¿no? Y hasta el día de hoy, cómo tienen algunos visiones de sus familiares fallecidos, ¿no? Que les tocan el hombro, ¿no? Que se les revela en sueños, ¿no? Y todos ellos. Eso, por ejemplo, es una manifestación cultural como visión del mundo, ¿no? Andino, que hasta el día de hoy se mantiene, ¿sí? Enfermedades como enfermedades. Ucupacha, como te digo, es también como el Hanampacha y el Ucupacha son dioses, son las zonas donde se encuentran los dioses, ¿no? Y cuando tú te mueres, de ti sale el Kamacún. El Kamacún es tu alma y tu alma se queda en el Caipacha,
en el mundo terrenal, ¿no? Ahí están los vivos y los muertos, y es por eso que tú los puedes ver, ¿no? Tienes ahí esas leyendas que te cuentan en la zona de la sierra, ¿sí? Bien, de ahí vamos a pasar ya finalmente a lo que es la educación elitista, ¿no? La educación era muy importante en los incas, pero solo para los hijos de los nobles. Ellos eran los que se educaban, ¿sí? Y los demás solamente aprendían el oficio de los padres, ¿no? Los hijos de los Hatun Runas aprendían a cultivar la tierra, aprendían a cocinar, ¿no? Claro, ahí está la educación o los hijos de los nobles se iban al Yachayhuasi, a que el Amauta les enseñe, así como estás viendo aquí, ¿no? Que le enseñaban pues aquí los quipus, cómo poder saber contar y todo lo demás, ¿sí? Bien, al finalizar se realizaba la ceremonia del huarachico. El huarachico era la ceremonia para que tú demuestres todas las habilidades y destrezas que has obtenido dentro de esta formación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca del heredero del Inca, no es el primer hijo. Ojo, el heredero del Inca, que va a ser el futuro gobernante, el futuro Inca, no es el primer hijo. La Colla puede tener, imagínate, 4 hijos. Los 4 hijos se educan, ¿no? Y en el Huarachico, quien demuestre sus destrezas, mejor sus destrezas, ese será el Auqui, ese será el heredero del trono, ¿sí? Bien, vamos a finalizar hablando acerca de algunas expresiones culturales. Cerámica, el urpo, el aríbalo, ahí está, ¿no? La arquitectura, muy importante. Mira cómo ellos conocían el ángulo, ¿no? Sencilla, sólida y simétrica, ¿sí? La religión politeísta, varios dioses, pero naturales, ¿no? El sol, Inti, ¿no? La luna, quilla, por ejemplo, ¿no? Y en la textilería, cumbi, que es el textil fino, que lo hacían en el Yaguasi, las Akyas, ¿no? Las vírgenes del sol, y en la vasca que la hacían las mujeres del Ayo, pues, ¿no? Las esposas de los Hatun Runa, que era el que comúnmente era la vestimenta de justamente el pueblo común, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a las preguntas. Yo aquí principalmente, ubicación, proceso histórico, ¿no? Las 3 etapas, que es Curacajo, Confederación Imperial, economía importante, y organización política, más que nada, ¿no? Resalta todo ello. Mira, ya vamos a pasar a las preguntas. Aquí está. Te dicto las respuestas porque imagino que también tienes hambre. Vamos aquí a las respuestas. La 1, casa, ¿sí? La 2, avión. La 3, enano. La 4, B de barco. La 5, enano. La 6, casa. La 7, D de dedo. La 8, C de casa. La 9, C de casa. Y la 10, E de enano, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera, terminamos por el día de hoy y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.